Hola, muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias a la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura por la invitación a participar de este tercer Congreso de Educación que por razones por todos conocidas este año se va a hacer de manera totalmente virtual. En particular quiero expresar también mi agradecimiento al presidente de la Fundación, al licenciado Marco Santillán, por su gran paciencia para coordinar esta charla. Es para mí un gran honor contar con esta posibilidad y poder compartir con ustedes algunas de las experiencias y también algunos de los desafíos que hemos vivido desde el Sistema Universitario Nacional durante los últimos meses y que permitieron hacerle frente a las restricciones de la pandemia para poder darle continuidad académica a los cursos de nuestros estudiantes. Para comenzar, en esta charla, en primer lugar, voy a hacer referencia a algunas de las principales problemáticas que nos encontramos para mantener el funcionamiento de nuestras instituciones bajo esquemas de teletrabajo y facilitar la implementación de los cursos no presenciales. Posteriormente, también haré referencia a algunos de los principales desafíos asociados a los esquemas de virtualización y a algunas de las oportunidades que nos está presentando esta pandemia como para atender, al menos de manera parcial, las problemáticas que actualmente atraviesa todo el sistema universitario nacional. Como ustedes saben, el alerta temprano y las medidas de aislamiento implementadas en la Argentina para contener la expansión de la pandemia del COVID-19 provocaron la intempestiva suspensión de todas las actividades académicas y científico-tecnológicas del sistema público nacional. Desde el comienzo de las restricciones y plenamente conscientes de las serias consecuencias de la pandemia y del modo en que ésta seguramente atravesaría la totalidad de la sociedad, las universidades nacionales decidieron mantener sus puertas abiertas para darle continuidad a los estudios de miles y miles de estudiantes, tomando un rol proactivo para atender la enorme diversidad de problemáticas que emergieron en estos últimos meses. Como referencia, por ejemplo, solo en el sistema universitario nacional alrededor de 2 millones de estudiantes dejaron de asistir a los establecimientos, de los cuales aproximadamente 1 millón pertenecen a instituciones localizadas en el AMBA, que actualmente es la región más castigada del país y sobre la que se vislumbra el panorama sanitario y socioeconómico más complejo. Debido a las medidas de aislamiento, nuestras universidades se tuvieron que reorganizar en un tiempo récord para poder funcionar mediante esquemas de trabajo remoto que nos permitieran mantener las puertas abiertas de nuestras instituciones, entre otras cosas para atender nuevas situaciones como por ejemplo las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras que hubo a nivel global y que hicieron que muchos de nuestros estudiantes, investigadores y docentes que participaban de programas de intercambio quedaran totalmente aislados en diferentes países, lo cual requirió de numerosas gestiones por parte de las universidades nacionales con actores de diferentes lugares del planeta para posibilitar las repatriaciones y posteriores cuarentenas asociadas a estas repatriaciones. En este marco de restricciones, la coyuntura de emergencia les dio a las universidades y al sistema científico-tecnológico nacional un rol realmente fundamental, pero también nos puso a prueba el compromiso y la responsabilidad en las funciones que no son propias, como son la generación y la transferencia del conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la cultura y las actividades de extensión. A pesar de tener una tradición casi totalmente ajena a la enseñanza mediada por tecnologías de la información y de la comunicación, el conjunto del sistema universitario comprendió muy rápidamente que en estos tiempos excepcionales, ante todo, era necesario garantizar la continuidad educativa y poner todo el empeño en mostrar la resiliencia que esta circunstancia tan singular e inédita nos exigía. Para atender, al menos parcialmente, estos compromisos, desde el mismo inicio de la pandemia se articularon acciones para poner a disposición del Estado Nacional a nuestros científicos y personal especializado, pero también a los hospitales universitarios, el equipamiento para el sistema sanitario, instalaciones para alojar personas sospechadas de haber contraído el virus y numerosas redes de voluntarios para atender programas de acompañamiento de adultos mayores o para el testeo masivo del coronavirus. A través del Programa Nacional
universidades por la emergencia del COVID-19 y otros programas similares, también se puso a disposición de los sistemas sanitarios locales y nacionales una importantísima red de voluntarios para colaborar en la prevención y en la contención de la diversidad de secuelas de esta pandemia. Mediante una acción conjunta del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN y el Ministerio de Educación de la Nación, también se puso a disposición de toda la sociedad la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales, la Red Nacional de Audiovisuales y la Red de Editoriales Universitarias para colaborar con la producción y la difusión de contenidos pedagógicos para diferentes programas, como por ejemplo el programa Seguimos Educando. En paralelo con estas iniciativas, las actividades de extensión y de investigación, que por su naturaleza esencial y de impacto debían realizarse de manera necesariamente presencial, se continuaron realizando, pero atendiendo a las normativas y de acuerdo a los más estrictos controles de bioseguridad. En particular, para poder asegurar ciertas actividades de la vida universitaria, hubo también que arbitrar a contrarreloj una diversidad de acciones, tanto para facilitar las modalidades de dictado de clases no presenciales, como para agilizar también los trámites administrativos, que permitieran, por ejemplo, entregar los títulos de profesionales esenciales de la salud, como los médicos, los bioquímicos y los enfermeros, y que de esta manera pudieran colaborar de una manera inmediata con todo el sistema sanitario a nivel local y nacional. Sin embargo, como la mayoría de las universidades nacionales, los procesos de digitalización de los circuitos administrativos estaban muy demorados, para poder garantizar la continuidad académica se tuvo que hacer un gran esfuerzo para despapelizar toda la administración, facilitar también el teletrabajo y readecuar las normativas que habilitaran el funcionamiento de los diferentes órganos colegiados. Esto nos llevó a adoptar diferentes estrategias que exigieron incrementar la inversión de recursos para poder sostener los procesos de transformación digital, que en la mayoría de los casos se tuvo que desarrollar de una manera totalmente disruptiva, porque aún en nuestras universidades más altamente tecnificadas y con equipos técnicos más sólidos, la digitalización alcanzaba solo parcialmente a sus administraciones. En este camino no nos sorprendió descubrir que la virtualidad no nos permitía alcanzar a la totalidad de nuestros estudiantes, que debido a las limitaciones en el acceso a los datos digitales o al equipamiento no podían continuar con sus estudios. A partir de diferentes relevamientos realizados en las universidades públicas, se detectó que la falta de equipamiento y de acceso a Internet eran una de las grandes limitantes para que los estudiantes en situación de vulnerabilidad pudieran acceder a sus estudios en un marco de equidad, como corresponde. Estos estudios fueron realmente muy importantes porque permitieron cuantificar, creo que por primera vez en la historia de nuestras instituciones, las desigualdades en el acceso a las plataformas virtuales. Una variable más que relevante en este complejo entramado de complejidades e inequidades de nuestra sociedad actual. Atendiendo a estas situaciones, a pocos días de la suspensión de las actividades presenciales, desde el Estado Nacional y las universidades nacionales se promovieron diferentes estrategias de inclusión para poderle dar continuidad a los estudios universitarios de nuestros estudiantes. Esto incluyó, entre otras cosas, un acuerdo del Ministerio de Educación y el CIN con el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, y las empresas de telefonía para permitir el acceso a los recursos de los entornos del dominio EduAR, y que de esta manera no consumieran los datos de Internet o de telefonía de nuestros docentes y de nuestros alumnos. Desde el Sistema Universitario Nacional también se impulsó la creación de portales digitales de libre acceso a la información y se propició la implementación de plataformas gratuitas para el dictado de clases y videoconferencias. Desde el CIN también se desarrolló un servicio para permitir a las universidades declarar una cantidad de estudiantes vulnerables
de manera autenticada y de esta manera poder darle acceso sin costo a través de redes 4G tanto a los entornos de los dominios de Eduard como a otras plataformas como Jitsi, Zoom, Meet y YouTube, por ejemplo. A través de estos servicios, actualmente también se cuenta con la posibilidad de grabar videoconferencias o de incluso transmitirlas en vivo a través de YouTube. Hay que señalar que debido a la amplia distribución territorial de nuestras universidades nacionales, estas herramientas permitieron atender problemas de muchos estudiantes a lo largo y ancho de todo el país. Por otro lado, muchas universidades también impulsaron programas para facilitar el acceso a las computadoras disponibles en las instituciones y entregaron tablets y paquetes de datos para que sus estudiantes pudieran darle continuidad a sus estudios. Si bien estas herramientas permitieron reducir mucho la brecha de desigualdades, la pandemia también desnudó otra problemática. La enorme mayoría de nuestros docentes no acreditaban experiencia en la enseñanza no presencial, ni tampoco en el manejo de las tecnologías para poder implementar esta modalidad en el tiempo récord que nos imponía la crisis. Ciertamente los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la opción pedagógica a distancia requieren de una formación específica que la gran mayoría de nuestros docentes no acreditaban, lo que generó al momento de afrontar la educación virtual incertidumbre, desconcierto y también una demanda recurrente de asesoramiento. Para mitigar los efectos de estas situaciones, a través de un trabajo colaborativo de las universidades, rápidamente se produjeron una serie de documentos orientativos destinados a insistir principalmente en la planificación de las actividades y en la relevancia de los objetos de aprendizaje en este contexto, pero también en la necesidad de contemplar la perspectiva de accesibilidad del material por parte de los estudiantes a través del uso de diferentes plataformas. Creo que es importante señalar que ante todas estas necesidades y diversidad de inconvenientes surgidos en el marco de una emergencia sin precedentes, el rol del personal técnico de las instituciones universitarias públicas, del Sistema de Información Universitaria, el SIU, y de la Asociación de Redes de Interconexión Universitaria ha sido realmente muy exitoso y muy digno de destacar. Estos sistemas centralizados y que cuentan con personal altamente calificado y comprometido permitieron la pronta implementación de herramientas muy complejas y de capacitaciones masivas que facilitaron enormemente la labor de los docentes y no docentes para hacer sostenible el funcionamiento de nuestras instituciones. En este frenético camino hacia la virtualidad, también descubrimos que otro de los problemas emergentes es la instrumentación de los exámenes no presenciales. Por un lado, los procesos de evaluación requieren de la acreditación de identidad de los estudiantes mediante medios digitales, mientras que los inconvenientes para supervisar las evaluaciones también han generado muchas preocupaciones, al punto tal que en muchas de nuestras instituciones se ha dificultado muchísimo los procesos de tomas de exámenes, con las grandes consecuencias que esto implica para el avance de nuestros alumnos en sus estudios. Para resolver, al menos en parte, de nuevo esta problemática, el Consejo Interuniversitario Nacional, a través del SIU, desarrolló un nuevo sistema, el sistema SIU Quechua, que permite vincular nuestros sistemas de gestión con el Registro Nacional de las Personas, con el RENAPER, para la identificación digital de estudiantes sin que ello implique vulnerar sus datos personales. La modalidad esta de trabajo colaborativo en red permitió obtener logros realmente fundamentales para asegurar que los sistemas logren adaptarse a las necesidades de cada una de las instituciones y que su inserción además se realizara de una manera muy amigable, segura y sobre todo disponible para todo el sistema educativo nacional. En este sentido, creo que también merece destacarse que la búsqueda de soluciones por parte del Sistema Universitario Nacional siempre fue pensada con la intención de optimizar los recursos y lograr que los programas, los protocolos y el acceso a la información sean aprovechados en su máxima potencialidad por el conjunto de toda la sociedad. Por citar un ejemplo,
ha resultado de gran importancia la información generada desde los diferentes comités de crisis y los numerosos documentos producidos por las diferentes redes del CIN, que permitieron certificar, centralizar y ordenar la comunicación, que es uno de los aspectos realmente cruciales para atender la crisis sanitaria, donde es fundamental contar con información no solo actualizada sino también confiable. Dicho esto, creo que si bien desde el año 1999, en el que se creó el programa de Universidad Virtual de Quilmes, nuestras universidades han venido diseñando estrategias para incrementar la oferta educativa no presencial, el fuerte apego de nuestras instituciones a los esquemas de enseñanza tradicionales que están cimentados en la presencialidad, las barreras tecnológicas, pero también las fuertes desigualdades de nuestra sociedad, demoraron muchísimo el crecimiento de estas iniciativas de digitalización en la gran mayoría de nuestras instituciones. Entonces, las drásticas restricciones actuales no solo catalizaron y forzaron la implementación de estas estrategias en toda la oferta educativa, sino que desnudaron muchas de las problemáticas asociadas a la virtualización de estos sistemas, que, como se mencionó anteriormente, incluyen también las evaluaciones, la acreditación de identidad y la falta de conectividad, pero también nuevas problemáticas que tienen que ver con los problemas de ciberseguridad, la protección de datos personales, los problemas de ciberacoso y también la falta de una política nacional para el uso de software libre. Por ejemplo, por citar simplemente algunos ejemplos. Desde diferentes ámbitos del sistema educativo se ha señalado que la educación virtual ha venido para quedarse y que muchas de las herramientas tecnológicas empleadas durante los últimos meses se continuarán empleando para habilitar esquemas de estudio semipresencial en gran parte de las carreras. A nivel nacional, en buena medida, esta percepción creo que está basada en que esta herramienta no solo nos permitió darle continuidad a los estudios de miles de estudiantes durante la pandemia, sino que también aceleró el salto psicológico de nuestra comunidad educativa hacia el uso de las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero también proporcionó una alternativa para atender las problemáticas de accesibilidad a las carreras presenciales y que presentan que se presentan como una de las principales causas de deserción y de demora en la graduación de nuestros estudiantes. A estas ventajas que mencionaba anteriormente se sumó también, creo yo, el potencial, el compromiso social y la agilidad que mostró todo el sistema universitario, cuyos diferentes actores se vieron movilizados por la pandemia, aunando esfuerzos y poniendo a disposición todas sus capacidades, no solo para motorizar la enseñanza virtual, sino también para atender las problemáticas sociales presentes y las emergentes de esta crisis sin precedentes en la historia reciente de nuestro país y de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, el creciente rol que se vislumbra que tendrá la educación virtual para esta década también se fundamenta en la importancia de las nuevas tecnologías como medio de comunicación para las nuevas generaciones de estudiantes, que nacieron y se desarrollan en un planeta que está cada vez más interconectado y cada vez más digitalizado. Diferentes estudios a nivel global muestran que la emergencia sanitaria incrementó notablemente el rol de Internet, de la telefonía celular y de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por ejemplo, de acuerdo a datos del portal Data Reportal, en el primer trimestre de este año el número de usuarios de Internet se incrementó en 30 millones de personas, con lo cual actualmente casi 5.000 millones de usuarios en el planeta se conectan a Internet. En este último tiempo también creció el número de usuarios de telefonía celular. A mediados de abril de este año, y con una sostenida tasa de crecimiento, ya había alrededor de 10.000 millones de líneas móviles distribuidas en alrededor de 5.000 millones de clientes, de los cuales más de 4.000 millones emplean su teléfono celular para poder acceder a Internet.
Zoom, la herramienta para hacer videollamadas creada por Eric Yuan y que hasta hace muy poco tiempo era desconocida por la gran mayoría de todos nosotros, publicó recientemente en su blog que la plataforma ya era usada cada día por más de 300 millones de participantes en todo el mundo. Como referencia, debido a la pandemia, Zoom pasó de 10 millones de participantes a 300 millones de participantes en este último trimestre debido al efecto de la pandemia. Además, todos los días, más de 700 millones de cuentas de WhatsApp y de Messenger son empleadas para comunicarse. Y de acuerdo a algunos estudios estadísticos, el número de llamadas grupales que involucren 3 o más personas creció en este último tiempo alrededor de un 1000%, debido nuevamente al efecto de la pandemia. Para sumar más datos a este explosivo crecimiento de los medios digitales, de acuerdo a Cisco, por ejemplo, dentro de 3 años ya habrá casi 30.000 millones de dispositivos interconectados globalmente, la mitad de ellos machine to machine, con un promedio de casi 10 equipos por hogar conectados a la red. Entonces, con un creciente número de servicios en la nube, una mayor prevalencia del teletrabajo y de las videoconferencias globalizadas, seguramente en pocos años las redes 5G van a conectar millones de dispositivos en todo el planeta, habilitando y potenciando aún más la Internet de las cosas, el Big Data, Deep Learning y probablemente otras tecnologías que son muy difíciles de imaginar en esta actualidad. Sin embargo, en este mundo globalizado no todo es color de rosa porque aún miles de millones de personas continúan excluidas de la red. Porque estos datos a los que acabo de hacer referencia también indican que a fines del primer trimestre de este año casi el 40% de la población mundial no está interconectada todavía a la red. Entonces está claro que la implementación en el corto plazo de herramientas semipresenciales o totalmente a distancia requerirá de un gran esfuerzo de las universidades y del Estado Nacional para reducir las crecientes desigualdades de nuestra sociedad, que seguramente van a estar potenciadas por esta pandemia. Los estudios estadísticos realizados por parte de las universidades nacionales muestran que un importante número de estudiantes tienen inconvenientes para acceder a las plataformas virtuales. Por ejemplo, una encuesta realizada por la Universidad Nacional del Sur a alrededor de 12.000 estudiantes mostró que aproximadamente el 10% de los mismos no cuenta con acceso a una computadora, solo al celular o a otros dispositivos que no les permiten un acceso adecuado a las herramientas de educación a distancia. Sin dudas, en esta sociedad cada vez más digitalizada, el derecho al acceso a la educación superior como un derecho humano no podrá garantizarse si no se asegura el derecho a la conectividad. Y para lograrlo creo que resultará imperioso concientizar a toda la sociedad y consolidar y fortalecer la sinergia que se ha establecido entre las instituciones universitarias y otros estamentos del Estado Nacional durante estos tiempos de pandemia. Además, para poder capitalizar el esfuerzo de lo realizado en este periodo y asegurar una educación superior con los más altos estándares y protocolos de calidad, hará falta incrementar, diría que de una manera perentoria, las capacitaciones de todo el personal y fortalecer tanto los procesos de digitalización como la infraestructura informática universitaria para estar acorde a los estándares internacionales actuales. También creo yo que resulta imprescindible contar con un sistema de Internet mucho más estable, con mayor capilaridad y mayor velocidad de interconexión hacia todos los organismos del Estado Nacional, no solo dentro del sistema educativo. Por otro lado, y dicho esto, creo que vale la pena también analizar el impacto de los procesos de virtualización sobre nuestro sistema educativo universitario tradicional. Notemos que mientras hasta hace escasos meses atrás nuestras instituciones estaban discutiendo la transformación digital como algo necesario para pensar en un futuro lejano, estudios recientes indican que dentro de solo 10 años el 85% de los profesionales
que se requerirán en el ámbito laboral aún no existen. Hoy no están ni siquiera definidas y que además el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la capacidad de resolver conflictos serán las habilidades más valoradas, cuestiones que en la actualidad tienen un rol totalmente secundario en la enorme mayoría de nuestras carreras tradicionales. Evidentemente, la pandemia ha hecho que cada docente en el mundo tenga que focalizar su atención no solo en qué enseña, sino cómo lo enseña. La pandemia seguramente dejará muchísimas situaciones catastróficas, pero el hecho de que los docentes hayan podido destinar parte del tiempo que habitualmente destinan a otras actividades como la gestión o la burocracia administrativa, estén destinados a la enseñanza con nuevas herramientas tecnológicas, seguramente va a facilitar el uso de esquemas de virtualización. Si bien en la incertidumbre actual se nos dificulta mucho salir del día a día y de las cuestiones del corto plazo, quizás las instituciones universitarias deberían aprovechar este tiempo tan singular y reflexivo de toda nuestra comunidad para proyectar sus planes estratégicos para los próximos años, donde el mundo sin duda será cada vez más automatizado y cada vez más digital. Está claro que la presencialidad es muy importante para la formación integral de los estudiantes. La fuerte interacción que genera la vida universitaria permite establecer vínculos de amistad y de camaradería, incrementa la inteligencia emocional, las habilidades comunicacionales, la formación de redes de contactos y también el sentido de pertenencia con nuestras instituciones universitarias. Pero también la presencialidad significa un gran esfuerzo y costo que muchos de nuestros estudiantes no pueden afrontar. Carreras tradicionales que en muchos casos duran más del 50% de lo que establecen los planes de estudio, la falta de articulación, los problemas económicos, la alta carga horaria y problemas de formación, entre muchos otros factores, actualmente conspiran para evitar que muchísimos alumnos terminen sus estudios. A las problemáticas de desgranamiento y a la alta tasa de deserción se le suma el tiempo de permanencia de nuestros alumnos en muchas de las carreras, largamente distanciado de lo planificado por la mayoría de nuestras instituciones. No solo porque el tiempo de duración promedio se extiende mucho más allá de lo deseable, sino que la distribución de estos tiempos alrededor del valor medio es altamente asimétrico, con alumnos que terminan sus carreras después de 8, 10 o aún 12 años en la universidad, números extremadamente alejados de los de la mayoría de los países desarrollados en el mundo. A esta complejidad se le suma que durante ese largo tránsito por sus carreras, nuestros alumnos no reciben una adecuada formación en otras competencias, como las competencias blandas, que facilitarían su incorporación a un mercado laboral que es cada vez más competitivo y también cada vez más tecnificado. Por otro lado, a diferencia de otros lugares del mundo, gran parte de nuestros planes de estudio son extremadamente largos y en muchísimos casos han mantenido su estructura inalterada desde hace décadas. Un desacople que creo yo es totalmente inaceptable para la dinámica de una sociedad actual que es cada vez más diversa, más tecnificada y más virtualizada. Sin dudas, la pandemia ha reducido fuertemente nuestras barreras psicológicas respecto al contacto no presencial y a la manera en la cual se puede enseñar y se puede aprender. Y en este sentido, la crisis nos ofrece una oportunidad inédita de repensar nuestras carreras universitarias para modernizarlas, para reducir las barreras de accesibilidad y la duración de los planes de estudio. Y también para facilitar el acceso de aquellos alumnos y alumnas que por intereses personales desean esquemas de estudio mucho más flexibles y adaptativos a sus necesidades particulares. Pensemos, por ejemplo, en los miles de estudiantes que actualmente no pueden afrontar sus estudios fuera de sus ciudades de origen, o aquellos que trabajan y que los horarios les impiden acceder a sus estudios universitarios. Además, esta nueva generación de tecnologías digitales, tales como la computación en la nube, la robótica,
machine learning, inteligencia artificial, laboratorios remotos, realidad aumentada y realidad virtual están en un grado de maduración suficiente que facilitarían muchísimo la implementación mucho más amplia en el sistema educativo para asistirlo desde distintos aspectos. Este experimento forzado en la educación a distancia creo que nos permite contar ahora con datos concretos sobre qué tipos de cursos pueden ser reforzados o sustituidos incluso total o parcialmente por los medios digitales. Quizás, por ejemplo, un modelo híbrido o semipresencial permitiría contar con gran parte de las ventajas del modelo presencial y de la vida universitaria, mientras que también permitiría incrementar la accesibilidad de los estudiantes más vulnerables. En este punto creo que es importante también señalar que la virtualización también trae aparejadas nuevas problemáticas técnicas y éticas que requieren de una pronta atención por parte de los estados y de nuestros sistemas educativos. El rápido crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial y de otras tecnologías como la robótica, la Internet de las cosas, no solo están modificando de manera introspectiva el mundo económico, la industria y el mercado laboral, sino transformando también al conjunto de la sociedad, con nuevas soluciones, pero también con nuevas problemáticas, desafíos y desigualdades. Si bien el crecimiento exponencial en el uso de las redes de comunicación ha permitido mitigar en parte los efectos de la pandemia, al mismo tiempo también ha implicado la aparición de nuevas formas de discriminación y acoso y también de desinformación. Por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la pandemia fue acompañada de una infodemia masiva, es decir, de una cantidad excesiva de información que en muchísimos casos es incorrecta y que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando realmente la necesitan. En esta realidad aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones en muchos casos dudosas. En esta era de la información, este fenómeno se amplifica mediante el uso de las redes sociales y hace que esta información, en muchos casos falsa, se propague tan lejos, pero aún muchísimo más rápido que el virus del COVID-19. En esta dirección, la supervisión automatizada a través de herramientas de inteligencia artificial para el control de personas o de los exámenes para evitar la copia es otro de los grandes temas que ha impulsado la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, la supervisión de las evaluaciones ha generado muchas preocupaciones respecto a la invasión de la privacidad, el manejo de los datos personales, cuestiones éticas, la presión ejercida sobre los estudiantes y también la ansiedad y el estrés que generan tanto en docentes como en alumnos durante los procesos de evaluación. En esta dirección, un reciente proyecto con recomendaciones que ha sido elaborado para la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial indicó que los sistemas de inteligencia artificial podrían ser de gran utilidad para el sistema educativo, pero también suscitan preocupaciones éticas fundamentales, por ejemplo, en relación con los sesgos que pueden incorporar, los cuales pueden llegar a provocar desigualdad, exclusión y una amenaza también para la diversidad cultural, social e incluso para la igualdad de género. Para finalizar, creo que sin duda esta crisis sanitaria ha exacerbado y puesto aún más en evidencia las múltiples desigualdades e injusticias de nuestra sociedad, pero también la apremiante necesidad de contar con un sistema educativo moderno, ágil, de excelencia y atento y comprometido con los problemas de una sociedad que está cada vez más digitalizada y es cada vez más demandante. Paradójicamente, la crisis y la incertidumbre generadas por la pandemia se nos presentan hoy como una inédita oportunidad para planificar el futuro, redefinir de alguna manera el rumbo y repensar el rol de nuestras universidades como un motor para el desarrollo mucho más igualitario y sobre todo sostenible para toda nuestra sociedad. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.